mi querida Fabiola Guarneros, nos quedamos platicando de todo este tema del hackeo. Sí. Hay que dejar de subir esas fotos. Nada, ninguna necesidad. Ninguna. Muy interesante y sí te invita a reflexionar a cómo usa uno sus redes sociales, qué subes y con quién las compartes, de verdad. Exacto. Pero bueno, el tema contigo, subdirectora editorial de Excelsior, mi querida Fabiola Guarneros, la causa, a ver, esta migración hondureña. Van 12 años de esta misma migración. Cuéntanos, ¿cuál es la causa? Sí, fíjate, Fer, que me quise dar a la tarea de buscar las cifras de por qué están migrando. Evidentemente escuchamos que es por la violencia, por el crimen organizado, porque no hay trabajo, por la pobreza, y escucharlo así de repente nos es como muy etéreo, no tenemos una forma. Entonces empecé a buscar en las propias estadísticas de ese país, ¿no? En sus encuestas, así como nosotros tenemos el INEGI, ellos tienen un instituto que se llama Instituto Nacional de Estadísticas, y la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples de allá de Honduras, que se publicó a finales del 2017, porque es como aquí el ejercicio, se levantan las muestras, se procesan y casi siempre van con un año anterior por el trabajo que implica. Entonces, este instituto indica que la cantidad de personas en pobreza es del 68% de la población. Es decir, la mayoría es pobre, o sea, casi la totalidad, porque 68 es mucho, ¿no? Y de ese porcentaje, 40% vive en pobreza extrema, Fer. O sea, es pobreza de plano, no hay oportunidad de trabajo. En el campo, por ejemplo, 1 de cada 5 hondureños que viven en el campo tienen una pobreza extrema con un ingreso de menos de $2 al día. No. Vamos a suponer que están 20, son 40 pesos, menos de 40 pesos al día para Aquí vivir. Tenemos 5 millones de mexicanos que viven con menos de 10 pesos. Sí. Allá estás hablando de 40%. De 40%, casi la mitad de la población. Casi la mitad de la población. Y qué bueno que dices haces esta comparación, Fer, porque justo los datos que voy a dar no tienen nada que ver con la situación de México, pero sí son semejantes. Es decir, nuestras cifras afortunadamente no son tan altas, no tenemos esas tasas de pobreza y de homicidios, pero si no tenemos una vigilancia oportuna, no se atienden las causas, caminamos para allá y a pasos acelerados. ¿Por qué lo digo? Porque además de esta pobreza, enfrenta Honduras uno de los niveles más altos de inseguridad y violencia de todo el continente y del mundo incluso, según las propias datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Son datos de allá, no los estamos aquí inventando ni nada. Tiene 43.6 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Es una tasa altísima, 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 altísima. Luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, que conocemos muy bien, que aquí ha estado muy activa en México viendo derechos humanos y en el caso de Ayotzinapa, fue y visitó la región y durante su visita, su estancia en Honduras, los comisionados recibieron testimonios sobre hechos relacionados con homicidios, desapariciones, secuestros, torturas en las detenciones, hallazgos de un cementerio clandestino, desalojos violentos, así como amenazas de líderes y de defensores de derechos humanos. A lo que voy es un poco lo que oímos aquí también, en menor medida, en menor escala, pero también hemos visto fosas clandestinas, también tenemos desapariciones forzadas, inseguridad, secuestros, homicidios. En la cifra que ya dio a conocer el secretario de Gobernación Navarrete Prida en México es de 37,000 desaparecidos. ¿Se acuerdan que eran 26,000? Ya la cifra aumentó a 37,000 porque se hicieron las estadísticas, los registros, pero también tenemos eso. En Guerrero, en Veracruz, en Nayarit, en Morelia, Michoacán, bueno, no en Morelia, en Michoacán, hay fosas clandestinas, ¿no? Entonces, es una muestra de lo que pasa en Honduras. En Honduras es más, por ejemplo, el clima de violencia allá es atribuido a la presencia también del crimen organizado y de las maras, de estas pandillas que ejercen el control de las comunidades, barrios y zonas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta que los jóvenes son hostigados, amenazados para que formen parte de las pandillas. Además, no hay opción. Exactamente lo mismo aquí. Exacto.
Y allá tampoco hay opción. O sea, si allá no vives pegado a las pandillas y les das el dinero y todo, no vives. Imagínate, con menos de 40 pesos al día, haciendo la proporción a pesos mexicanos, o sea, no vives, no hay economía que alcance. También el informe de la comisión da datos sobre la violencia que viven las mujeres. Ojo, cada 17 horas una mujer pierde la vida de forma violenta. 70% de los asesinatos contra mujeres fue con armas de fuego. 75% de los agresores también pertenecían al entorno cercano, esposos, novios, exparejas o conocidos. 95% de los delitos se quedan impunes, lo que pasa también la impunidad. Y que ellas igual se quedan solas. Exactamente. Tienen que producir, tienen, en fin, mantener una familia, pues no les da cómo. No, y por eso mandan a trabajar a muchos hijos. Exacto, son los que mandan en primera de avanzada y son ahorita las mujeres que también están migrando, que son las que encabezan estas caravanas, también un poco siguen siendo utilizadas ahora como escudos, ¿sabes, Fer? O sea, además de la pobreza, de la angustia, del buscar a sus hijos, de haber sido intimidadas y violadas, vienen en esta caravana en las peores condiciones y los mismos hondureños hombres las ponen al frente con sus hijos para evitar la represión de las policías, ¿no? O sea, es doblemente victimizadas. Después, los menores de edad también son acechados por el crimen organizado. Y aquí es el informe del Observatorio de los Derechos de los Niños y Niñas y Jóvenes en Honduras. Y ha habido un incremento en las víctimas, horrible, de verdad, tortura, dentro de sacos o bolsas de plástico, amarrados con sogas, horrible, horrible. Entonces, bolsas volvemos de plástico, al sábanas. sábanas. No, es terrible lo que se ve, terrible, terrible. Entonces, si le sumamos a esta pobreza, la impunidad y la violencia, pues por eso están, ya los cálculos al día de hoy de ACNUR, Fer acababa de escuchar, ya son más de 7,000. 7,000 personas 7,000 en la caravana. En la caravana. O sea, se han ido sumando, ya salieron más. Empezaron, ¿no? 2,000, 4,000, 7,000. 7,000 el día de hoy. También hay unas estadísticas que estaba viendo de Save the Children, que son alrededor de 1,073 niñas y 1,080 y tantos niños. O sea, estamos hablando de más de 2,000 niños que vienen en esta caravana, ¿no? Entonces, sí es una situación de crisis, es una crisis humanitaria, es diplomática porque México está siendo amenazado y apergollado por Donald Trump. Pero no nos debemos de dejar. No nos hemos dejado nunca, porque ahora sí. Exacto, ¿no? Nosotros somos un país de migrantes. Gran parte de la riqueza que tenemos es gracias a muchos migrantes que llegaron aquí y pudieron hacer una vida. Exacto. Y yo coincido contigo, esta es una crisis. Ahora, lo que sí faltan, Fer, y también es la reflexión, muchas respuestas. Es decir, el gobierno mexicano ya dijo que los va a recibir de manera ordenada. Fíjate que van de solicitudes, van como 2,200 en registro, ¿no? Pero pues no son ni una décima parte de la gente que porque viene tiene para que acá. ver los que sí traen papeles, los que no. De hecho, lo primero que se debería de hacer es un censo. Sí. Lo platicábamos aquí en esta semana. Tiene que haber un censo justamente de cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos hombres, cuántos con papeles, cuántos con antecedentes criminales, cuántos no. En fin, hacer un censo y en base a eso darle las oportunidades y tomar las mejores decisiones para todos. Y luego tener una estrategia, es decir, ¿cuál es el plan de ayuda que tendré en mi estación migratoria con derechos humanos, con sobre todo? Claro. Y con los alcaldes del gobierno de Chiapas. Es decir, mientras están ahí y van en su paso, ¿qué estoy haciendo yo como gobierno? Es decir, necesitamos las brigadas de salud a fuerzas, porque hay gente que viene en condiciones de desnutrición, anemias, con parásitos, enfermos, ¿no? Y ahorita con el calor y las insolaciones, también todo eso. ¿Tenemos toda esa ayuda para brindárselas? O sea, es decir, no solo es salir a decir, somos un país solidario, sí, demostrémoslo, ¿no? Entonces yo también coincido contigo, ¿no? Primero no debemos dejar intimidarnos por Estados Unidos, ni con la amenaza de si firma o no el tratado. Como si hubieran cedido la soberanía de Estados Unidos a la Casa Blanca, ¿no? Exactamente, de México a la ¿no? Casa Blanca. Y luego, otra cosa, también el cuidar a estas personas. Si hay gente que ha decidido quedarse, ¿no? Hay ofertas de empleo ya que para construir el tren, que no sé qué, ojalá sea cierto. Pero más allá, los que deciden querer cruzar nuestro país para llegar a Estados Unidos, que tienen todo el derecho de ir a pedir asilo y refugio a Estados Unidos, ¿quién va a vigilar
que en ese paso no se topen con los Zetas, que es una realidad, con los que extorsionan, levantan a los migrantes y después lucran con ellos. También ese es un tema de seguridad interna del país. Pues ve lo que pasa con la bestia. Exacto. Ve los casos que hemos tenido con la bestia. Recuerdo aquel libro de Jorge Fernández Menéndez, creo que se llama Mara Salvatrucha, que entran 24 maras al día a México, y cómo eso repercute evidentemente en los caldos de cultivo del narco. Exacto. O sea, sí son temas que hay que ver dónde estamos parados. Son 7,000 seres humanos que hay que atenderlos, pero ver quién lo necesita primero, o sea, concentrarlos para poder ver, a ver, tú a dónde vas, ¿tienes papeles? Pásale, ¿no? Oye, no, yo me quiero quedar aquí. Ah, bueno, vamos a ver qué documentación tienes, perfecto. Y así como en la aduana, pues. Sí, ¿no? Y la última final, la reflexión más importante es, si esto pasa en Honduras y expulsa a sus ciudadanos, es porque no hay Estado de Derecho. Y ojo, esa es la lección principal. No podemos permitir la ausencia de un Estado de Derecho. Es un deleite escucharte, Fabi Guarneros. De verdad, gracias, porque siempre tienes el dedo en la llaga. Gracias. Muchas gracias. @Fabi Guarneros. ¿Dónde más te podemos encontrar? En @Fabi Guarneros. Y escribirte así en Twitter. En Twitter, @Fabi Guarneros. En Excelsior, el domingo está la columna, entonces ahí si se meten en Excelsior, en los comentarios pueden escribir, ahí los atiendo, los escucho, y en la página de Facebook, Fabiola Guarneros. Gracias, Fabi, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Yo estoy de acuerdo en lo que decíamos. Tiene que haber un censo para entonces saber para dónde podemos ayudar en esta crisis humanitaria a la gente que lo necesita.